Vamos a ver ahora el caso de depuración cuando el vector está desordenado. Primero vamos a admitir un vector auxiliar, es decir, un resultado en donde guardar esta depuración, y tal como hicimos para el caso del vector ordenado, luego lo vamos a mejorar o evolucionar para que la depuración se realice dentro del mismo vector original. Entonces, ahora tenemos un vector que no está ordenado. Entonces, el proceso de depuración va a recibir este vector y va a devolver el vector depurado. Por supuesto, sin mantener el orden, porque está desorden. Porque en realidad no hay que mantener ningún orden porque no hay orden en ningún lado. El vector depurado va a resultar de una aparición de cada uno de los elementos del vector original. ¿Cuál va a ser nuestra estrategia para resolver esto? Si nosotros tenemos un vector desordenado y queremos generar un nuevo vector depurado, lo que vamos a hacer primero es tomar el primer elemento y pasarlo directamente al nuevo vector. Esto más que nada es para mantener la forma de resolución que usamos en los componentes anteriores. Pero después vamos a ver que no es necesario pasar este primer elemento, sino que se le puede aplicar el caso general que vamos a hacer ahora para todos. Luego de pasar el primer elemento, vamos a tomar cada uno de los elementos de B. Vamos a tomar cada uno de estos elementos, vamos a revisar que no esté en el vector depurado y lo vamos a copiar en el vector depurado. Y así para cada uno de los elementos. Si el 3 no está en el vector depurado, lo pasamos. Siguiente elemento. No está en el vector depurado. No, sí está. No hacemos nada. Y así vamos revisando y controlando cada uno de los elementos del vector si está en el vector depurado. Cuando esté, no hacemos nada. Cuando el nuevo elemento no esté en el vector depurado, lo vamos a copiar o agregar en el vector depurado. Y así hasta el final. Cada elemento de B, revisamos si está en el vector depurado, si no está, lo agregamos. Y así, el 15 está, no hacemos nada. El 8 está, no hacemos nada. Y allí terminaría el proceso. Esa va a ser la idea de solución. Entonces, como primer paso, tenemos pasar el primer elemento directamente. Luego, para cada elemento del vector B, B sub k lo llamemos, es decir que vamos a usar un índice k del vector B, es decir que para cada k, no desde el primero, sino desde el segundo, porque el primero lo habíamos pasado directamente, desde el segundo hasta el último, que el último va a ser el tamaño de B, lo que vamos a hacer para cada elemento es ver si pertenece al vector depurado. Si el elemento pertenece al vector depurado, entonces, si eso es verdadero, no hacemos nada. Si no pertenece, entonces lo agregamos al vector depurado. Y eso sería todo. Finalizado este proceso, tenemos el vector depurado con su tamaño de vector depurado. Veamos cómo quedaría el diagrama. Primer paso, pasamos el primer elemento, es decir, que el B sub 1 lo pasamos al vector depurado, a la posición 1, e inicializamos el vector depurado con un elemento, es decir, tamaño del vector depurado igual a 1. Luego hacemos este recorrido con un índice k
que va a ir desde el segundo hasta el último elemento del vector que estamos procesando. El vector que estamos procesando es b, cuyo tamaño va a ser tamaño de b. Ese vector ya existe. El vector depurado lo estamos generando, por eso acá tenemos que poner en qué tamaño empieza e inicializarlo. Esto va hasta el tamaño de b para recorrer todo b. Ahora tenemos que ver si es que se cumple esto. Si es que el b sub k pertenece al vector depurado. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Si b sub k no pertenece al vector depurado, entonces vamos a agregarlo al vector depurado. Vamos a hacer esto en amarillo. Agregar el elemento b sub k al vector depurado. Y eso va a ser todo. Resolvamos primero esta parte, que es para ver si el elemento pertenece al vector depurado. Esto es una búsqueda de un elemento, en este caso, este va a ser el elemento buscado en esta lista o vector, para lo cual vamos a usar el componente de búsqueda secuencial, que ya lo damos por sabido. Si no lo vieron, está en la parte anterior de esta clase explicado el componente de búsqueda secuencial. Pueden buscarlo en la línea de tiempo para no tener que ver todo el video completo. Entonces aquí vamos a hacer ese componente de búsqueda. Al realizarse la búsqueda sobre el vector depurado, tenemos un índice j que comienza al final del vector, es decir, en tamaño vector depurado. Y también tenemos el centinela, para que no se desborde el ciclo que viene a continuación. Como estamos buscando en el vector depurado, acá va a ser vector depurado sub 0 igual al elemento que estamos buscando. En este caso, p sub k, ponemos el centinela. Y allí desencadenamos el ciclo de búsqueda, en donde controlamos que no se haya encontrado el elemento buscado, es decir, que b sub k no se haya encontrado, sea distinto a vector depurado sub j, este j. En ese caso seguimos buscando, pasamos al siguiente j, j igual a j menos 1. Finalizado esta búsqueda, va a salir porque lo encontró o porque se topó con el centinela. Yo acá quiero ver si no lo encontró. Si no lo encontró, quiere decir que este j tiene que haber recorrido todo el vector y haber llegado hasta la posición del centinela, es decir, hasta la posición 0. Aquí, este j tiene que haber llegado hasta la posición 0. Es decir, si j es igual a 0, quiere decir que no lo encontró, que no pertenece. En ese caso lo vamos a agregar. Y esa sería la búsqueda secuencial. Ahora en amarillo vamos a hacer el agregarlo al vector BD. Para agregarlo al vector BD vamos a hacer el componente de agregar un elemento al vector. Lo vamos a hacer un poco distinto para que vean ustedes una alternativa en donde aumentamos primero el tamaño del vector en donde queremos agregar, tamaño del vector depurado. Primero aumentamos el tamaño y luego en el vector, en la posición esa relativamente nueva, o nueva entre comillas, agregamos el elemento nuevo, que en este caso es el b sub k, por no pertenecer al vector depurado. Entonces hay que agregarlo. Y allí tenemos nuestro componente finalizado. Es decir, que luego de este ciclo o luego de este componente tenemos nuestro vector depurado con su respectivo tamaño
para hacer lo que necesitemos, ya sea mostrarlo o realizarle algún proceso. Una aclaración que vamos a realizar es que podríamos utilizar este componente para un vector ordenado. El resultado va a ser el mismo, lo va a depurar, pero ¿por qué no nos va a convenir utilizar este componente? Porque cuando el vector está ordenado, nosotros vimos un componente que realizaba un solo ciclo de este estilo, el cual es una sola pasada por el vector para depurar el mismo. Cuando el vector está desordenado, no podemos realizar en una sola pasada esto, sino que acá vemos otro ciclo dentro del mismo para realizar una búsqueda secuencial. Este ciclo no existe en el otro componente y este ciclo insume más potencia de cómputo, más pasos para resolver el problema. Por eso, cuando el vector esté ordenado, no vamos a usar este, sino que vamos a utilizar el que vimos en la parte anterior, que lo realiza en una sola pasada. Otra aclaración que vamos a hacer es que habíamos dicho que el primer elemento lo íbamos a pasar directamente, pero que esto también funcionaba sin pasar el primer elemento directamente, sino que lo podríamos tratar al primer elemento como tratamos a cada uno de estos casos, ¿sí? Es decir, tomar el primer elemento y si no pertenece al vector depurado, que seguramente no va a pertenecer porque el vector depurado va a estar vacío en ese momento, entonces agregarlo. Esa modificación consistiría en lo siguiente. Borraríamos acá la parte de poner el primer elemento en el vector. En este caso, diríamos que el vector depurado arranca vacío, es decir, en cero. Y luego el ciclo este tendría que incluir el primer elemento. Para que el primer elemento se busque en el vector depurado, va a dar que no lo encontró y lo va a agregar en la posición 1. Entonces este ciclo tendría que comenzar en 1. Pero cualquiera de las dos soluciones es más o menos lo mismo. Aunque a mí me gusta un poco más esta, porque hace a todos el mismo caso, ¿sí? Lo único que tenemos que tener bien en claro que la búsqueda secuencial va a funcionar correctamente en un vector vacío, diciendo que no encontró el elemento. Con esto completaríamos este componente. Ahora vamos a ver el caso donde el vector está desordenado y no se admite un vector auxiliar o no se desea generar un tercer vector, sino que la depuración se tiene que realizar sobre el mismo vector B original. Es decir, que nosotros tenemos un vector B, el componente de depuración recibe como entrada ese vector B y sobre el mismo vector B el componente genera el nuevo vector depurado, 23, 12 y 7. Al igual que en el componente de cuando el vector estaba ordenado, aquí vamos a usar el mismo algoritmo que hemos usado para el vector, vamos a usar el mismo algoritmo que hemos usado para cuando no admitíamos vector auxiliar. Traigamos ese componente y vamos a realizar lo mismo que hicimos en el caso anterior. Es decir, que en donde habla del vector depurado, nosotros vamos a hablar del vector B. Es decir, que todas las acciones que realiza sobre el vector depurado las hará sobre el vector B, pero en una región inicial, es decir, a la izquierda, en donde se va formando este nuevo vector depurado. Entonces acá tenemos vector depurado, eso lo vamos a reemplazar por B. B. Acá tenemos vector depurado, B, para realizar la búsqueda.
Y acá tenemos vector depurado y lo vamos a reemplazar por B. El tamaño del vector depurado no se toca porque estamos hablando de un nuevo vector y necesitamos ir controlando su tamaño. Porque dentro del vector B vamos a ver que se va armando un nuevo vector. Entonces hay un momento donde conviven el vector viejo con el vector nuevo, hasta que después matamos el vector viejo y queda solamente el vector nuevo. Veamos ahora que esto sí funcionaría. Comenzamos con tamaño de vector depurado en 0. Entonces tenemos tamaño vector depurado en 0, es decir, en la posición 0, que no tiene nada. Empieza el recorrido con K desde 1 hasta el tamaño de B. Recordemos que el tamaño de B va a ser ahí, el final del vector. Entonces K arranca en 1. Ahora va a realizar la búsqueda de B sub K dentro de un vector depurado vacío. Aún está vacío el vector depurado. Por lo tanto, J va a comenzar en el tamaño del vector depurado, que vale 0. Va a poner el centinela en B sub 0, va a poner el elemento que está buscando, es decir, el B sub 1. Va a poner acá en el centinela el 15. Y cuando va a comparar aquí B sub K contra B sub 0, ve que son iguales, entonces sale del ciclo. Como J es igual a 0, significa que no lo encontró y va a realizar esta acción. Aumentará el tamaño del vector depurado, con lo cual el tamaño del vector depurado se pone en 1 y en la posición 1, en B sub 1, va a poner el elemento que no encontró, es decir, el B sub K, el B sub 1. Entonces acá va a poner el 15, aunque no va a hacer ningún efecto, pero allí va a poner el 15. El K va a pasar al siguiente valor y va a analizar el 8. Ahora va a realizar la búsqueda del 8 en el vector depurado, que sería lo que está en celeste, ¿sí? Lo que va hasta tamaño de vector depurado. Para realizar esa búsqueda aquí, como no lo va a encontrar al 8, va a hacer estas acciones de aumentar el tamaño del vector depurado, lo va a aumentar a 2, y en dicha posición va a poner el elemento que no encontró, es decir, el 8, que de nuevo no va a aparecer como si hiciese absolutamente ninguna acción. Va a pasar al siguiente, K, y ahora va a buscar el 23 dentro del vector depurado que está en celeste. No lo va a encontrar, J va a llegar a 0 y al 23 lo va a poner en el mismo lugar. Por ahora no parece tener sentido porque todavía no se dio el caso de que haya un elemento repetido. Supongamos que ahora venga un elemento repetido. Cambiemos este 12 por un 8. Avanza acá y va a buscar ahora el 8 en este vector celeste, para lo cual pone el J en tamaño de vector depurado, que acá me olvidé de aumentar el tamaño del vector depurado, está ahí. Entonces el J va a empezar acá y va a realizar la búsqueda, va a poner el centinela en la posición 0, aquí en la posición 0 va a poner el 8 de centinela, que es el que está buscando, y va a empezar la búsqueda. Va a comparar 23 contra 8, es distinto, el J se va a poner aquí, y va a comparar 8 contra 8, va a dar que es igual, y va a salir con J valiendo 2. Como J no es 0, quiere decir que lo encontró al elemento y lo va a ignorar. Entonces esto va a venir por el falso y va a pasar al siguiente K. Ahora va a buscar el 15. Observemos que el 15 también lo va a buscar en el vector depurado en celeste, porque siempre va a ir hasta tamaño de vector depurado.
pero al 15 lo va a encontrar, es decir, que este j va a ir decreciendo desde acá, desde el tamaño del vector depurado, va a ir decreciendo hasta llegar a encontrar el 15 en 1. Como j va a salir del ciclo porque lo encontró, y como j no es igual a 0, quiere decir que lo encontró, no va a hacer nada. Ahora veamos qué pasa cuando encuentre uno nuevo que no existe. Supongamos acá que venga un número nuevo, el 20. El k se pone aquí y va a realizar la búsqueda del 20 en el vector que está marcado en celeste. Es decir, que j va a comenzar en el tamaño del vector depurado. En el centinela va a poner el elemento que está buscando, que es el 20. Entonces aquí va a venir el 20 en la posición 0. Y va a empezar la búsqueda. Compara b sub k contra b sub j, son distintos. Decrementa el j. Compara b sub k contra b sub j, son distintos. Decrementa j. Y así. Compara b sub k contra b sub j, son distintos. Decrementa j y llega hasta el centinela. Allí da iguales, sale de este ciclo, y como j vale 0, quiere decir que lo encontró en el centinela, quiere decir que el 20 no pertenece a la lista y debe agregarse. Entonces el tamaño del vector depurado aumenta en 1 para esperar recibir el nuevo elemento, y el 20 se pone aquí en tamaño de vector depurado. Se borra el 8 y llega el 20. Y así es como vamos armando nuestro vector depurado. El k va a seguir avanzando, va a buscar el 7 en el vector depurado, no lo va a encontrar, entonces lo va a poner aquí. Y el tamaño de vector depurado se va a poner aquí. Va a seguir avanzando el k, va a buscar el 12 en el vector depurado, no lo va a encontrar, entonces el tamaño del vector depurado va a aumentar en 1 y el 12 se va a poner aquí. Es importante que ustedes vean cómo van conviviendo los dos vectores dentro de uno, porque en lo que vamos poniendo en celeste es el nuevo vector que vamos armando, pero por la derecha vamos todavía procesando el vector viejo. Luego va a avanzar k. Al 7 lo va a buscar en el vector en celeste, lo va a encontrar, no va a hacer nada y va a terminar el proceso. Finalizado este proceso, vamos a tener nuestro vector b, pero su nuevo tamaño, el del celeste, que es el que nos importa quedarnos a nosotros, va a ser tamaño vector depurado. Por eso, al finalizar acá, vamos a decir, ahora el tamaño de b va a ser igual al tamaño del vector depurado, para que podamos decir, tenemos nuestro nuevo vector b junto con su tamaño. Y de esa manera completamos este componente.